El 12 de diciembre de 1937, el cañonero naval estadounidense United States Ship Panay navegaba por el río Yangtze. El Panay era una embarcación de fondo plano construida en Shanghái para operar en el Gran Río, el más largo de Asia con más de 3.000 millas, que penetraba profundamente en China. Gran Bretaña y Estados Unidos invirtieron mucho en China durante años, explotando sus recursos, especialmente a su gente trabajadora y mal pagada. De hecho, muchas ciudades en China, como la capital Nankín, tenían distritos extranjeros construidos de manera similar a los suburbios de Washington o Londres. Sin embargo, China no era un país unificado, y desde 1927 estaba atrapada en una lucha ideológica entre el gobierno y el Partido Comunista de China. Japón también ocupaba partes del país, pero buscaba explotar la guerra civil para ganar aún más territorio en Manchuria, y por eso en 1931 fabricó un ataque terrorista contra una línea ferroviaria japonesa. Esto luego se utilizó como pretexto para una invasión que llevó a que China entregara Manchuria a Japón. Pero las escaramuzas continuaron hasta que, en el verano de 1937, Japón finalmente lanzó una invasión a gran escala. Soldados japoneses cometieron brutalidades casi medievales contra el pueblo chino, como saqueos, violaciones y asesinatos en masa, acciones que el liderazgo japonés incluso alentaba. En un incidente impactante, 2 oficiales japoneses realizaron una competencia para ver quién podía decapitar a 100 personas con una espada samurái más rápido, y el incidente fue ampliamente publicitado en Japón. También se les recuerda como la violación de Nankín. Mientras ocurría esto en China, Gran Bretaña y Estados Unidos enviaron sus armadas al Yangtze para proteger a sus ciudadanos y bienes, manteniéndose neutrales en los combates terrestres. Para diciembre de 1937, los japoneses ya estaban acercándose a la propia Nankín, donde vivía y trabajaba un gran número de estadounidenses, así que se le ordenó al United States Ship Penny comenzar a evacuarlos el 11 de diciembre. El cielo estaba lleno de aviones japoneses, así que los estadounidenses pusieron grandes banderas de Estados Unidos en la embarcación para distinguirse de barcos chinos. A la mañana siguiente, el cañonero británico His Majesty's Ship Lady Bird fue atacado con artillería japonesa desde tierra, pero escapó sin daños graves. Más tarde, el United States Ship Penny se encontró atrayendo la atención no deseada de 12 aviones japoneses y, después, de un cañonero japonés. Aunque había grandes banderas estadounidenses, aviones japoneses atacaron el cañonero y 3 petroleros cercanos con bombas y ametralladoras. Más de 50 civiles y tripulantes resultaron heridos y fueron rescatados por el His Majesty's Ship Lady Bird y el His Majesty's Ship B, mientras el Panay se hundía. 3 estadounidenses, Charles L. Esminger, Carl H. Carlson y Edgar C. Hulsbus, y un reportero italiano murieron en el ataque. Ellos serían los primeros estadounidenses en morir en combate entre las fuerzas del Imperio japonés y los Estados Unidos de América, casi exactamente 4 años antes del ataque japonés a Pearl Harbor. El nacionalismo japonés se evidenció en la fortaleza Chongma, donde desde 1936 el médico japonés Shiro Ishii realizó terribles experimentos humanos para crear armas biológicas y químicas para el ejército japonés. Se inspiró en investigaciones europeas y convenció al emperador japonés de autorizar estudios en Japón, creyendo que esto permitiría eliminar rápidamente grandes cantidades de fuerzas enemigas, algo necesario si Japón planeaba enfrentar a los chinos o a la Unión Soviética, ambos numéricamente superiores. Tras el ataque de la Resistencia un año después, trasladó su operación a Pingfan, donde fundó la famosa Unidad 731. Allí, miles de civiles chinos y luego prisioneros de guerra aliados fueron sometidos a experimentos médicos para crear armas biológicas y químicas, así como cirugías experimentales. La Unidad 731 también usó armas biológicas en poblaciones chinas. Shiro Ishii y su equipo usaron a hombres, mujeres, niños, animales y recién nacidos en su investigación. En la década de 1930, las tropas japonesas en Manchuria tuvieron varias escaramuzas con las chinas, culminando en una guerra a gran escala que estalló el 7 de julio de 1937.
Tras años de conflicto, el Kuomintang y los comunistas chinos acordaron un alto al fuego y se unieron contra los japoneses, quienes capturaron Nankín, la capital del Kuomintang, en diciembre de 1937. La brutalidad japonesa contra los chinos y los ataques al United States Ship Penn y delegados de Estados Unidos en Nankín hicieron que Estados Unidos se opusiera firmemente a Japón. El presidente Franklin Roosevelt pensaba que era más probable que Estados Unidos se involucrara en una guerra en Europa que en el lejano Oriente. Así, aunque autorizó pagos en efectivo a los chinos para financiar sus esfuerzos de guerra contra los japoneses, e incluso permitió que pilotos estadounidenses lucharan para la Fuerza Aérea China como parte de la famosa unidad de los Tigres Voladores, siguió más enfocado en prepararse para enfrentar a Hitler. Esto jugó a favor de Japón mientras continuaban su expansión en China y el sudeste asiático. Pero ante la presión constante de sus comandantes, Roosevelt autorizó restricciones más severas al comercio con Japón, para castigarlos por sus acciones en China desde 1938. Los japoneses veían poco probable una guerra con Estados Unidos y temían más un conflicto con la Unión Soviética al norte de Manchuria. Los embargos de Estados Unidos dañaron y alarmaron al liderazgo japonés. En septiembre de 1940, una semana antes de que Japón se uniera al pacto tripartito con Alemania e Italia, las tropas japonesas entraron en la Indochina francesa, actual Vietnam, aumentando lo que Estados Unidos y el Reino Unido consideraban una crisis en Asia. Al inicio, los japoneses usaron Indochina solo como base militar ante una posible guerra con la Unión Soviética. Cuando Hitler invadió la Unión Soviética en 1941, Japón ocupó el resto del país hasta 1945. Tras la entrada de tropas japonesas en la Indochina francesa, Estados Unidos aplicó sus sanciones más severas a Japón, al bloquear exportaciones clave de chatarra y negar a barcos japoneses el uso del Canal de Panamá. Las tensiones entre ambos bandos crecieron en 1941, lo que llevó a negociaciones para una solución pacífica. Pero los militares japoneses, especialmente la Marina, veían la guerra con Estados Unidos como inevitable. En ese momento, Japón planeaba invadir territorios británicos, holandeses y franceses en el sur de Asia, como Brunei y las Indias Orientales neerlandesas, bajo la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Sin embargo, esta expansión los haría vulnerables a un ataque de Estados Unidos desde sus bases en Filipinas si intervenían. Por lo tanto, comenzaron a elaborar planes para un ataque decisivo contra la Marina de Estados Unidos en un esfuerzo por destruirla antes de que pudiera movilizarse. En 1940, los japoneses empezaron a planear ataques a Hawái y Filipinas. Para abril de 1941, los japoneses comenzaron a entrenar para un ataque a la base naval estadounidense en Pearl Harbor, en lo que llamaron la Operación Z, que fue idea del almirante Isoroku Yamamoto. Los pilotos se prepararon para atacar barcos en Pearl Harbor con torpedos aéreos, pero estas armas solían hundirse más de lo permitido por las aguas poco profundas del puerto. Los japoneses idearon una solución ingeniosa, aletas de madera que hacían subir al torpedo tras entrar al agua. El 26 de noviembre de 1941, la flota japonesa partió hacia Hawái en estricto silencio de radio. En ese momento, Estados Unidos y Washington seguían negociando, pero el gobierno de Roosevelt ya exigía que Japón se retirara por completo de China, algo impensable para el liderazgo japonés. La flota tenía 6 portaaviones y 359 cazas y bombarderos, siendo la fuerza de aviación naval más poderosa de la época. El 1 de diciembre, Yamamoto supo que el liderazgo japonés autorizó la guerra contra holandeses, Estados Unidos y Reino Unido. Si ambas partes parecían cerca de una solución amistosa antes del 7 de diciembre, debía autorizar retirar la flota y cancelar el ataque. Con fotos de inteligencia de Pearl Harbor tomadas por un espía japonés en una aeronave turística, Yamamoto hizo sus preparativos finales el 6 de diciembre. Sin señales de una solución pacífica, al día siguiente los aviones despegaron de sus portaaviones.
El ataque aéreo fue precedido por un grupo de submarinos enanos japoneses que intentaron infiltrarse en el puerto, pero uno de ellos fue atacado y hundido por el destructor United States Ship Ward, que disparó los primeros tiros estadounidenses del Teatro del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Esto debió alertar a los estadounidenses sobre un ataque, pero la información no llegó a la Armada a tiempo. Mientras tanto, una estación de radar estadounidense detectó la formación de aviones japoneses, pero se le dijo que era un vuelo de B-17 que llegaba desde el territorio continental de Estados Unidos, así que no se tomó ninguna medida. En Pearl Harbor, los marineros despertaban y se preparaban para un domingo normal, mientras bandas tocaban y el cielo se llenaba de aviones. Los estadounidenses fueron sorprendidos y las bandas seguían tocando cuando las bombas y torpedos impactaron los barcos. Durante el ataque, los japoneses dañaron u hundieron 8 acorazados, 3 cruceros, 3 destructores, un barco de entrenamiento antiaéreo y un minador estadounidenses. Varios aeródromos cercanos del ejército de los Estados Unidos también fueron atacados en incursiones aéreas. Las aeronaves estacionadas allí habían sido agrupadas en tierra para facilitar su vigilancia contra posibles sabotajes, pero esto solo aumentó el daño causado por las bombas al caer entre ellas. Estados Unidos perdió 2.403 miembros del servicio y más de 1.000 resultaron gravemente heridos durante el ataque. El daño habría sido peor si Yamamoto no cancelaba el ataque de seguimiento, porque habían perdido el elemento sorpresa. Los japoneses perdieron 29 aviones y 5 submarinos enanos que intentaron participar en el ataque. En total, 64 japoneses murieron, mientras que un oficial de la Marina japonesa, Kazuo Sakamaki, fue capturado con vida después de que su submarino encallara, convirtiéndose en el primer prisionero de guerra japonés capturado por los estadounidenses. Sin embargo, y casi por pura casualidad, los portaaviones de la Marina de Estados Unidos no estaban presentes en el puerto y por lo tanto sobrevivieron ilesos. Al día siguiente, el presidente Roosevelt se reunió con el Congreso de los Estados Unidos para pedirles que votaran sobre la declaración de guerra a Japón. La votación fue casi unánime a favor de la guerra, salvo por una objeción de la representante Janet Rankin de Montana. Ella le dijo al Congreso: "Como mujer, no puedo ir a la guerra y me niego a enviar a alguien más". En su discurso, Roosevelt llamó al 7 de diciembre una fecha que viviría en la infamia. 4 días después de Pearl Harbor, Adolf Hitler, por iniciativa propia y sin consultar a su equipo, ordenó a su gobierno declarar la guerra a Estados Unidos en apoyo a Japón y como respuesta a lo que veía como una violación de la neutralidad estadounidense al apoyar a Gran Bretaña. Para los Estados Unidos de América, la Segunda Guerra Mundial había comenzado. El almirante Yamamoto predijo que, después de iniciar las hostilidades con Estados Unidos, Japón tendría 6 meses para derrotar de manera decisiva a los estadounidenses en el Pacífico, hasta tal punto que Washington tendría que pedir la paz, lo que efectivamente entregaría el Pacífico y Asia a Tokio. Pocos en Japón realmente creían que una invasión al territorio continental de Estados Unidos fuera una posibilidad, dado lo sobreextendido que ya estaba Japón con su guerra, la cual estaba dirigida principalmente a los territorios del Imperio Británico y Holandés, siendo el Gran Premio Australia misma. Dio 6 meses, porque predijo que ese sería el tiempo que el complejo industrial estadounidense necesitaría para prepararse para la guerra, tras lo cual Japón no podría igualar su producción bélica. Por lo tanto, los japoneses no perdieron tiempo y comenzaron su propia forma de blitzkrieg en el este. En las 24 horas tras Pearl Harbor, tropas japonesas atacaron a británicos en Malasia y Hong Kong y a estadounidenses en Filipinas. El 10 de diciembre, los cruceros británicos His Majesty's Ship, Príncipe de Gales, y His Majesty's Ship Repulse zarparon para atacar a los japoneses, pero aviones japoneses los hundieron. Este ataque convenció a las armadas del mundo de que los aviones reemplazaban a los buques de superficie como armas principales en la guerra naval. La batalla por Filipinas enfrentó a soldados japoneses experimentados contra un grupo más numeroso y diverso de defensores, incluidos estadounidenses, policías y voluntarios. Los japoneses los superaron rápido pese a la valiente defensa, pero focos de férrea resistencia estadounidense siguieron en la península de Batán.
hasta mayo del año siguiente, momento en el que estos hombres se hicieron famosos como los bastardos combatientes de Batán. Finalmente derrotados, los combatientes estadounidenses y filipinos se enfrentaron al horror de la Marcha de la Muerte de Batán, en la que casi 80.000 hombres exhaustos y heridos marcharon 70 millas hacia el cautiverio. Si alguno no podía caminar, sus captores lo apuñalaban y lo dejaban morir. Hong Kong cayó el día de Navidad de 1941. Al igual que en China, la población se convirtió en víctima de violaciones y asesinatos a manos de los japoneses, especialmente aquellos de origen europeo. Semanas después, los japoneses atacaron las Islas Salomón, iniciando una de las campañas más amargas de la guerra. Controlar las Islas Salomón permitía a Japón atacar barcos que llevaban suministros de guerra de Estados Unidos a Australia y Nueva Zelanda. Australia estuvo en grave peligro de ataque japonés, que se concretó el 3 de marzo de 1942, cuando aviones japoneses atacaron aeronaves británicas y australianas en Broome, Australia Occidental. El 8 de febrero de 1942, las tropas japonesas atacaron la Singapur británica. A pesar de una defensa firme, la guarnición se vio obligada a rendirse poco más de una semana después. Como en Hong Kong, la población sufrió brutalidad extrema, incluso un ataque donde doctores, enfermeras y pacientes de un hospital fueron apuñalados con bayonetas. Un mes después comenzó la campaña de Birmania, con el objetivo japonés de asegurar el importante puerto de Rangún y cerrar las rutas de suministro terrestre hacia los chinos. Ejércitos nacionalistas indios y birmanos apoyaron a los japoneses para expulsar a los británicos de sus países. Un ejército tailandés apoyó a los japoneses, pero aquí su avance empezó a estancarse. La selva densa y el clima intenso volvieron la lucha amarga, dolorosa y lenta. A pesar de sus esfuerzos, los japoneses no rompieron la defensa aliada. La campaña de Birmania siguió hasta el final de la guerra, mientras los aliados empujaban a los japoneses de regreso. El 18 de abril, Estados Unidos realizó una audaz incursión contra las islas principales de Japón al lanzar bombarderos B-25 Mitchell desde el portaaviones United States Ship Hornet. Los 16 bombarderos estaban liderados por el teniente coronel James Jimmy Doolittle y se dividieron para atacar objetivos en Tokio, Nagoya, Kobe y Osaka antes de volar hacia China. La incursión tuvo poco valor estratégico, pero cuando los japoneses parecían imparables en el Pacífico, elevó mucho la moral estadounidense. La Marina de los Estados Unidos movilizó rápidamente sus fuerzas para frenar el avance japonés hacia la costa oeste, lo que llevó al enfrentamiento en la Batalla del Mar del Coral el 4 de mayo de 1942. La batalla fue la primera naval en la que los barcos nunca se vieron, ya que los aviones fueron el principal medio de combate. Los estadounidenses sufrieron bajas significativas, incluyendo la pérdida de un portaaviones vital, el United States Ship Lexington, pero lograron detener momentáneamente el avance japonés y, quizás lo más importante, dañaron 2 portaaviones japoneses que se vieron obligados a regresar a casa para reparaciones. El 3 de junio, una pequeña fuerza japonesa invadió Attu y Kiska en las Aleutianas, Alaska, para establecer una base y obstaculizar el envío aliado a la Unión Soviética y China. Por la lejanía de las islas, el clima extremo y sucesos en el Pacífico Sur, una fuerza estadounidense y canadiense superior tardó más de un año en expulsarlos en agosto de 1943. La retirada de 2 portaaviones tras la Batalla del Mar del Coral fue clave cuando el 4 de junio de 1942 las fuerzas navales de Estados Unidos y Japón se enfrentaron de nuevo en la Batalla de Midway. La isla Midway era el último objetivo antes de que Japón invadiera Hawái, por lo que ambos bandos concentraron la mayoría de sus portaaviones allí. Los japoneses tenían 4 portaaviones en lugar de los 6 que deberían haber tenido, de no ser por los daños sufridos en la batalla anterior. Los estadounidenses solo tenían 3, y las batallas aéreas fueron de las más intensas en la historia del combate aéreo.
Bombarderos torpederos estadounidenses atacaron portaaviones japoneses y recibieron la mayor parte del fuego defensivo. Sin embargo, muy arriba, los bombarderos en picada estadounidenses prácticamente se toparon con los portaaviones japoneses e hicieron su ataque casi sin oposición. Las cubiertas de madera de los portaaviones tenían municiones y combustible de aviación, por lo que, al detonar las bombas, su efecto se multiplicó. Los japoneses perderían los 4 portaaviones en la batalla, algo de lo que nunca se recuperarían, mientras que los estadounidenses solo perdieron uno, el United States Ship Yorktown. Finalmente, los japoneses fueron detenidos y empezó la campaña de saltos de isla para empujarlos hacia Japón, iniciando en agosto con una ofensiva estadounidense en Guadalcanal. Yamamoto había demostrado tener razón. Tras 6 meses de victorias, los japoneses perdieron la iniciativa y la situación se volvió en su contra. Él no viviría para ver la derrota final de Japón, pues fue asesinado cuando su avión fue derribado por cazas estadounidenses el 18 de abril de 1943. Como Rommel, su memoria es respetada tanto en los países aliados como en el suyo. La participación de Estados Unidos en la guerra contra la Alemania nazi inició realmente con la llegada de sus primeras tropas a Gran Bretaña a finales de enero. Mientras tanto, a los submarinos alemanes se les permitió extender sus operaciones hasta la costa estadounidense para atacar los convoyes al salir del puerto. Ahora, los comandantes de submarinos enfrentaban cazas de buques de guerra estadounidenses, británicos y canadienses. Aún así, los submarinos siguieron causando grandes pérdidas a los aliados. 1942 inició con 2 eventos importantes en la historia humana. El 1 de enero, 26 naciones, sin incluir potencias del eje, firmaron la Carta de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas iba a reemplazar a la fallida Liga de Naciones y tenía un mayor grado de autoridad para intervenir en el escenario mundial en el futuro. El segundo evento ocurrió 3 semanas después, pero tuvo un tono mucho más oscuro. El 20 de enero, figuras clave nazis se reunieron en la conferencia de Wannsee, presidida por Reinhard Heydrich, para discutir la implementación de la solución final contra los judíos y otros indeseables en los territorios controlados por los nazis. Esto ayudó a establecer la política para erradicar rápidamente a grandes cantidades de personas usando gas. Heydrich fue asesinado 5 meses después en un ataque británico realizado por luchadores checos, poco antes de que iniciaran los gaseos en Auschwitz, impidiendo que concretara las ambiciones del Tercer Reich. En el frente oriental, los alemanes y sus aliados del eje se preparaban para una nueva ofensiva de verano contra la Unión Soviética, que aún se estaba recuperando de los reveses que había sufrido en las batallas iniciales. En Leningrado, el ejército alemán sitiaba la ciudad, cuya población se negaba a rendirse. En mayo, los alemanes lanzaron una ofensiva finalmente exitosa en Crimea, en Ucrania. Y luego, en junio, sitiaron Sebastopol, que resistió hasta el 3 de julio. Luego, los alemanes avanzaron hacia una ciudad a orillas del río Volga, cuyo nombre se volvería sinónimo de la brutalidad del frente oriental, Stalingrado. Los soviéticos defendieron la ciudad, que llevaba el nombre de su líder, con gran tenacidad para evitar que cayera ante los alemanes, tanto por razones estratégicas como simbólicas. De agosto de 1942 a febrero de 1943, ambos bandos lucharon casa por el control de la ciudad en ruinas. En noviembre de 1942, los soviéticos atacaron a las tropas rumanas y húngaras que apoyaban al Sexto Ejército alemán en la ciudad, atrapándolos y cortando su suministro. Los intentos de llevar suministros a los alemanes por aire fracasaron, y para febrero, los alemanes habían perdido la batalla y se enfrentaban a otro duro invierno ruso. Casi 2 millones de soldados y civiles se perderían en la batalla por la ciudad. En Europa Occidental, fuerzas británicas y canadienses planearon asaltar el puerto francés de Dieppe para demostrar que un ataque aliado a la Francia ocupada era posible. Quería asegurarle a Stalin que los aliados occidentales seguían comprometidos a abrir otro frente para apoyar a sus fuerzas.
El asalto del 19 de agosto fue casi un desastre, con cerca del 60% de la fuerza muerta, capturada o herida. Aunque no alcanzó sus objetivos inmediatos, enseñó a los aliados valiosas lecciones sobre grandes asaltos anfibios que aplicarían después. Durante los años de entreguerras, la tecnología de los aviones avanzó notablemente, especialmente los bombarderos, que se hicieron más grandes, rápidos, volaban más alto y transportaban más bombas por Europa. Al estallar la guerra, surgieron bombarderos de 4 motores más potentes, como el B-17 estadounidense. Fortaleza Voladora y el Avro Lancaster británico estaban en diseño. El problema era que no había una forma precisa de lanzar bombas desde gran altitud. El bombardeo en picada podía colocar una bomba en un objetivo del tamaño de un tanque, pero esto solo podía lograrse con aviones más pequeños, como el Junkers Ju-87 Stuka, por lo que el bombardeo en picada se usaba principalmente para apoyar al ejército o atacar barcos. A finales de la década de 1930, los líderes de las fuerzas aéreas de todo el mundo consideraron una nueva y aterradora doctrina en la guerra aérea que proponía el uso de armadas de bombarderos para lanzar enormes cantidades de bombas sobre una gran área de importancia estratégica. Estos objetivos a menudo se centraban en complejos industriales como fábricas o refinerías, pero también incluían las casas de los trabajadores que vivían cerca y la infraestructura para apoyar a esas personas, sus tiendas, iglesias o cualquier cosa relacionada con la vida cotidiana. Finalmente, se consideraba que la cantidad de muertes que causarían estos actos sería suficiente para volver locos de miedo a los sobrevivientes, provocando un colapso del orden social, y al no poder funcionar el país, se vería obligado a rendirse. Esta doctrina tenía muchos nombres como bombardeo de alfombra, negación aérea o bombardeo estratégico, pero en realidad era solo terrorismo militar autorizado por el gobierno. Hitler y el liderazgo nazi especialmente creían en estas tácticas, lo que reflejaba su visión de los pueblos inferiores fuera de Alemania. Los nazis le dieron al mundo una muestra del poder de estas operaciones durante la Guerra Civil Española y luego nuevamente durante la invasión de Polonia. En ambos casos, los alemanes ganaron, pero esto se debió más a lo que pasó en el terreno con su ejército. No sería hasta la batalla de Bretaña que el concepto se pondría realmente en práctica, con bombarderos alemanes atacando ciudades británicas como Londres, Coventry, Liverpool, Cardiff e incluso Belfast en Irlanda del Norte. El Blitz fue una ofensiva alemana entre septiembre de 1940 y mayo de 1941 cuando bombarderos atacaron ciudades británicas para intentar quebrar la determinación de Gran Bretaña en la guerra. Durante los primeros días del Blitz, los líderes británicos temían que los alemanes lograran sus objetivos, ya que muchas personas huían de las ciudades usadas como refugios improvisados, algo que el gobierno quería evitar. Sin embargo, a medida que otras ciudades fueron atacadas, la población que se había ido comenzó a regresar, excepto los niños que fueron evacuados durante toda la guerra. El temido colapso del orden social no se materializó, y con Alemania preparando la invasión de la Unión Soviética en 1941, la Luftwaffe retiró gran parte de su fuerza de bombarderos para apoyar las campañas del Este y de África. Más de 45.000 personas murieron en el Blitz, y en vez de dar la victoria a los alemanes, esto fortaleció la determinación británica, que exigía venganza por los caídos. Para algunos observadores, el fracaso del Blitz demostró las deficiencias de intentar someter a las poblaciones mediante bombardeos de terror. Algunos ingenieros en Gran Bretaña, como el talentoso Barnes Wallis, creían tener una solución al problema de la precisión con una propuesta para crear bombas muy pesadas transportadas por bombarderos superpesados. Las bombas muy pesadas no se desviaban de su objetivo como solían hacerlo las bombas más ligeras, lo que facilitaba predecir dónde caerían y por lo tanto aumentaba la precisión. Más tarde en la guerra, las ideas de Wallace se confirmaron, pues los bombarderos británicos lograron atacar viaductos y barcos desde gran altura. Wallace y sus seguidores buscaban crear una flota de bombarderos superpesados para atacar fábricas y astilleros en Alemania, impidiendo que los alemanes produjeran herramientas de guerra.
pero se encontró con una hostilidad abierta por parte de algunos líderes de la Real Fuerza Aérea, muchos de los cuales, increíblemente, todavía veían valor en los bombardeos de área. El mariscal del aire, Sir Arthur Harris, confiaba en su capacidad y asumió el mando del Comando de Bombarderos de la Real Fuerza Aérea en 1941. Con el respaldo de Churchill, Harris solicitó que la Real Fuerza Aérea bombardeara zonas clave de ciudades alemanas para debilitar a Alemania. Las operaciones iniciaron en 1942, ahora también con apoyo de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. La Unión Soviética también atacó ciudades alemanas, incluyendo Berlín, pero esto no fue en conjunto con los aliados occidentales, y a menudo era en represalia o con fines propagandísticos. Harris usó el Blitz para justificar su campaña. Como él lo expresó, los nazis entraron en la guerra bajo la ilusión bastante infantil de que iban a bombardear a todos los demás y que nadie los iba a bombardear a ellos. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. Harris aprendió las lecciones equivocadas del Blitz. Él pensaba que una población bajo un régimen totalitario como la Alemania nazi colapsaría ante bombardeos sostenidos, pues el deseo de libertad aumentaría junto con el resentimiento hacia los nazis. En segundo lugar, él considera que la Luftwaffe alemana no tenía suficientes bombarderos para que la campaña fuera exitosa, ya que estaba enfocada en apoyar al ejército alemán y no en operaciones estratégicas, como la Real Fuerza Aérea. Harris y sus seguidores se sintieron al principio decepcionados por los resultados iniciales, señalando problemas constantes de navegación, un inconveniente para la Real Fuerza Aérea, que operaba de noche para evitar a los cazas diurnos alemanes. Esto se resolvería con el tiempo mediante el uso de balizas de navegación y más adelante equipos de radar a bordo de las aeronaves. Las tripulaciones estadounidenses volaban bombarderos mejor protegidos durante el día, lo que mejoraba mucho la precisión de navegación. Los bombarderos sufrían ataques de cazas enemigos durante casi todo el trayecto, causando grandes pérdidas. Las pérdidas iniciales fueron tan graves que Estados Unidos pensó dejar las operaciones diurnas y unirse a la Real Fuerza Aérea en misiones nocturnas, probando con un pequeño grupo de bombarderos estadounidenses. Harris creía que la solución era simplemente aumentar el número de aviones en el aire para incrementar la devastación abajo y brindar protección cooperativa a las aeronaves. Esto llevó a la Operación Millennium, un plan audaz que usó más de 1000 bombarderos de la Real Fuerza Aérea, casi todas las aeronaves disponibles, incluso aviones de entrenamiento, para atacar una sola ciudad, Colonia. El 30 de mayo, la ciudad fue sometida al ataque aéreo más concentrado de la historia hasta ese momento. Durante los siguientes 2 años y medio, los bombarderos aliados arrasaron ciudades alemanas con la creencia de que eso derrotaría a Alemania. Pero, como se había demostrado en el Blitz contra Londres, solo endureció la determinación del pueblo alemán y ocupó gran parte de los recursos aliados. Sin embargo, no fue un fracaso total, ya que sí destruyó gran parte del complejo industrial de Alemania, obligándolos a reubicar fábricas en las montañas o a ocultarlas en el campo. Pero no logró la victoria que Harris prometió. Durante mucho tiempo, las tripulaciones de bombarderos aliados fueron vistas como héroes, pues eran la única fuerza que llevaba la guerra a la Alemania nazi. Al acercarse el fin de la guerra y difundirse imágenes de los bombardeos aliados en Alemania, la opinión pública en Gran Bretaña y Estados Unidos se volvió contra Harris y las tripulaciones de bombarderos. Sin embargo, Harris no tendría remordimientos el resto de su vida. La decisión de Hitler de invadir la Unión Soviética y luego declarar la guerra a Estados Unidos se tomó mientras el Afrika Korps de Rommel aún luchaba contra el octavo ejército británico en África, una fuerza que sería conocida para siempre como los ratas del desierto. Las fuerzas británicas y de la Commonwealth recibieron grandes cantidades de tanques estadounidenses avanzados, como el M3 Grand y el M4 Sherman, lo que ayudó a equilibrar la balanza con los tanques alemanes. Con Estados Unidos ya involucrado contra la Alemania nazi, Rommel sabía que el tiempo no era un lujo que podía permitirse. Debía vencer a las fuerzas británicas y asegurar el norte de África antes de que los estadounidenses desembarcaran en masa.
Siempre tenía problemas con los suministros porque Hitler se enfocaba en la Unión Soviética. Rommel inició 1942 con una ofensiva que hizo retroceder gradualmente a los británicos en Egipto. Su genialidad como líder se destacó por su capacidad de lograr mucho con muy poco, pero la escasez de combustible siempre fue un dolor de cabeza para él y repetidamente frenó su avance hacia el este. El 13 de agosto, las ratas del desierto recibieron nuevo comandante. Su nombre era Mariscal de Campo Bernardo Montgomery, y al igual que Rommel, tenía una personalidad que igualaba su habilidad táctica. Conocido como Monty por sus hombres y el público, usaba una boina con 2 insignias, se movía en un tanque M3 modificado y tenía una foto de Rommel en su oficina para recordarle a su enemigo al planear, tradición que aún conservan las unidades de tanques de Estados Unidos y Reino Unido. El 31 de agosto de 1942, las fuerzas británicas estaban acorraladas en Al Alamein, donde Rommel intentó lo que pensó sería su avance final al Nilo. Las defensas británicas, bien preparadas, hicieron fracasar el ataque, así que Rommel intentó flanquearlas por el sur, pero sus fuerzas se quedaron sin combustible y tuvieron que retroceder. Finalmente, el 23 de octubre, Monty lanzó su gran contraofensiva desde el Alamein. Comenzó con un increíble bombardeo de 900 piezas de artillería que saturó a los alemanes durante días antes de que los tanques de Monty avanzaran. Tras varias batallas feroces y con el apoyo de una real fuerza aérea renovada y aviones estadounidenses dominando los cielos del desierto, Rommel inició su larga retirada perseguido por Monty. Mientras Monty perseguía a Rommel hacia Libia, peores noticias llegaron para el general alemán el 8 de noviembre de 1942, cuando una gran fuerza estadounidense y británica, apoyada por tropas francesas de Vichy pro-aliadas, desembarcó en Marruecos y Argelia, al oeste de Libia. Apodada Operación Antorcha, fue la primera gran operación conjunta entre estadounidenses y británicos, bajo el mando del general Dwight D. Eisenhower. Cuanto más al oeste se alejaba Rommel de Monty, más cerca estaba del ejército de Eisenhower que avanzaba hacia él. Durante el año siguiente, Rommel continuaría librando una batalla cada vez más desesperada, teniendo que enfrentarse a inmensas fuerzas aliadas en 2 frentes, sufriendo constantes escaseces de suministros y lidiando con Hitler, quien cada vez mostraba menos interés en África. Incluso cuando Hitler enviaba suministros para Rommel, estos eran interceptados cada vez más por las fuerzas navales estadounidenses y británicas que patrullaban el Mediterráneo. Durante todo abril de 1943, estaba claro que la campaña en África estaba perdida, y no queriendo perder a uno de los generales más estimados del Tercer Reich, Hitler ordenó que Rommel regresara a Alemania, mientras el cuerpo africano finalmente colapsaba en mayo de 1943. La derrota en el norte de África dejó el sur de Europa bajo ocupación nazi y a Italia expuesta a bombardeos y barcos aliados, además de perder el control del Mediterráneo. Rommel se suicidó tras ser implicado en un complot para asesinar a Hitler. Ahora los aliados debatían sobre qué hacer después. La Unión Soviética pedía a los aliados occidentales abrir un segundo frente en Europa desde la entrada de Estados Unidos en la guerra. Los estadounidenses estuvieron de acuerdo y querían atacar Francia lo antes posible, pero Churchill, por otro lado, creía que Italia sería el mejor lugar para abrir un nuevo frente en Europa. El dictador fascista Benito Mussolini estaba perdiendo cada vez más el control del poder, y Churchill creía que si Italia era invadida, su gobierno caería, al igual que cualquier resistencia organizada. Por esta razón, él llamó a Italia el punto débil de Europa, y en la conferencia de Casablanca logró convencer a Roosevelt de apoyar un ataque. La Operación Husky inició el 9 de julio de 1943, cuando paracaidistas y fuerzas anfibias estadounidenses y británicas desembarcaron en el sur de Sicilia y avanzaron al norte. Antes de la invasión, los británicos realizaron una exitosa operación de desinformación al dejar el cuerpo de un hombre vestido de oficial de los Royal Marines cerca de España, con falsos planes de invasión aliada a Grecia. Los alemanes recuperaron el cuerpo y creyeron genuinos los planes, por lo que enfocaron su defensa en Grecia y no en Sicilia.
En menos de un mes, la isla quedó bajo control aliado y sirvió de trampolín para la invasión aliada a Italia continental, iniciada el 3 de septiembre. Las fuerzas aliadas desembarcaron primero en Tarento, en el talón de Italia, seguidas por desembarcos en Calabria y Salerno una semana después. Como predijo Churchill, Italia se desestabilizó rápidamente y Mussolini fue destituido el 24 de julio de 1943. El gobierno italiano inició negociaciones secretas de armisticio con los aliados antes del desembarco aliado en Italia. Se anunció públicamente el 8 de septiembre y se realizaron nuevos desembarcos aliados sin oposición. Sin embargo, los alemanes notaron la situación y tomaron posiciones defensivas clave, desarmando a un ejército italiano que podía volverse hostil. Esto provocó combates entre los antiguos aliados y, el 9 de septiembre, el acorazado italiano Roma fue hundido por aviones alemanes en el primer ataque con misiles antibuque lanzados desde el aire. En las islas griegas de Cefalonia, las fuerzas italianas lucharon contra las tropas alemanas durante más de una semana y media antes de ser derrotadas, y luego miles de prisioneros italianos fueron masacrados por los alemanes. El 12 de septiembre de 1943, Mussolini fue rescatado de la prisión en una audaz incursión por fuerzas especiales alemanas y llevado en avión al norte de Italia, que estaba bajo control alemán. Italia estaba en guerra civil, el sur apoyaba a los aliados y el norte, renombrado República Social Italiana, era pro-nazi. Sin embargo, cualquier esperanza de avanzar rápidamente por Italia antes de Navidad de 1943 se desvaneció pronto, ya que los alemanes y sus aliados italianos restantes organizaron una dura defensa a lo largo de la línea de invierno. Una serie de 3 líneas defensivas se centraban en proteger el estratégicamente importante monasterio de Montecassino. Los aliados avanzaron hacia el norte hasta finales de 1943, aunque fue lento y doloroso. Mientras los aliados avanzaban por Italia, los soviéticos seguían luchando para repeler a los alemanes en la Unión Soviética. El 5 de julio de 1943, los alemanes lanzaron la Operación Ciudadela, lo que desató la batalla de Kursk. Esta batalla vio un uso tan inmenso de fuerzas de tanques por ambos bandos que siguió siendo la mayor batalla de tanques de la historia. Al notar que la batalla sería en el saliente de Kursk, los soviéticos tuvieron tiempo para preparar defensas, y por primera vez en la guerra, un avance estratégico alemán fracasó. Las fuerzas soviéticas, revitalizadas y reorganizadas, ya habían aprendido de sus errores iniciales y estaban tomando la iniciativa contra los invasores alemanes. Habiendo perdido su impulso en el frente oriental y con las tropas aliadas avanzando por Italia, el cerco se cerraba alrededor de la Alemania nazi. En el Pacífico, la situación para Japón no era mejor, ya que continuaban su propia retirada de regreso a sus islas natales, las cuales ahora eran objeto de bombardeos aéreos por los nuevos bombarderos estratégicos B-29 Super Fortress, volando desde la India y China. En enero de 1944, las fuerzas soviéticas levantaron el sitio de Leningrado. La ciudad resistió durante 2 años y casi 5 meses, e incluso continuó con una producción limitada de tanques, pero a costa de un estimado de 500.000 de muertos. El enorme ejército soviético avanzó hacia el oeste, empujando a los alemanes y aliados del eje cada vez más atrás. El 26 de marzo, las tropas soviéticas persiguieron a los alemanes hasta Rumania y poco más de un mes después recuperaron Crimea. En Italia inició la batalla por el territorio alemán cerca del monasterio de Montecassino. Entre enero y mayo, los aliados lanzaron 4 ofensivas contra los alemanes, claves para sus defensas que protegían el norte de Italia, aliado del eje. Sin embargo, la tenaz resistencia alemana los rechazó hasta que el 18 de mayo de 1944 los aliados lograron avanzar 20 millas. La victoria costó a los aliados 55.000 hombres y fue muy criticada tras el bombardeo del antiguo monasterio por aviones aliados. Al mismo tiempo que los aliados luchaban en Montecassino, otra fuerza aliada desembarcó en Anzio en un intento de flanquear las principales líneas defensivas alemanas.
estaba bajo el mando del general de división del ejército de los Estados Unidos, John Lucas, y a pesar de desembarcar y establecer una cabeza de playa, los aliados se encontraron contenidos allí hasta mayo, momento en el cual Lucas ya había sido relevado de su mando. Tras la victoria en Cassino y romper el cerco en Anzio, los aliados avanzaron hacia Roma, llegando el ejército de los Estados Unidos el 4 de junio. En el lejano oriente, los japoneses lanzaron una ofensiva para expulsar al Imperio Británico de Birmania y llevarlo a la India. Pese a avances iniciales y la brutalidad carismática de la guerra en la selva, los japoneses fueron detenidos y rechazados. Esta sería una de las últimas grandes ofensivas que los japoneses podrían reunir. En el Pacífico, las campañas de salto de isla continuaron, con muchas guarniciones japonesas ahora siendo privadas de suministros. Gracias a un bloqueo naval estadounidense cada vez más efectivo en las islas principales de Japón. Sin embargo, los japoneses fanáticos hicieron que los aliados pagaran por cada centímetro. Stalin pedía abrir un frente occidental en Europa desde que los estadounidenses entraron en la guerra para aliviar la presión sobre sus fuerzas. El dictador paranoico confesó a algunos asistentes que pensaba que Occidente retrasaba intencionalmente abrir un frente para debilitar a las fuerzas soviéticas. En 1944, los aliados occidentales se preparaban para asaltar la fortaleza Europa, obligando a los alemanes y sus aliados del eje, superados en número, a dividir recursos en 3 frentes. Como Hitler al planear invadir Gran Bretaña, los aliados sabían que el cruce del Canal de la Mancha debía hacerse en verano, ya que el clima después sería muy peligroso. Por lo tanto, Gran Bretaña se convirtió en el mayor punto de concentración de la historia en la primera mitad de 1944. Parecía como si cada pedazo de tierra disponible se estuviera convirtiendo en un aeródromo para aviones o en estacionamientos para tanques y camiones. Los aliados, al saber que los aviones alemanes seguían haciendo reconocimientos sobre el Reino Unido, idearon formas ingeniosas para confundir su inteligencia, como tanques inflables y aviones de madera que parecían reales en fotos tomadas desde gran altitud. En junio de 1944, los aliados estaban listos para invadir. Apodada Operación Overlord, estaba bajo el mando del comandante supremo aliado, el general Dwight D. Eisenhower, y se decidió desembarcar tropas en Normandía en lugar de la opción más obvia de Calais, que era un trayecto más corto entre el Reino Unido y Francia. La Real Fuerza Aérea y las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos habían pasado meses debilitando las defensas a lo largo de la llamada Muralla Atlántica de los alemanes, mientras la resistencia francesa reunía información sobre las fuerzas alemanas en la zona, además de realizar sabotajes en las vías de transporte. El 6 de junio, el día D inició con una gran invasión aérea en Normandía de paracaidistas aliados. Fueron lanzados en paracaídas detrás de las líneas enemigas en un esfuerzo por flanquear a los principales defensores alemanes a lo largo de la costa. En la mañana, la fuerza anfibia desembarcó en 5 playas, cada una con un nombre en clave. Las playas de Estados Unidos eran Utah y Omaha, las británicas, Gold y Sword, la canadiense, Juneau. Pese a los intensos combates y muchas bajas, los aliados aseguraron la cabeza de playa y abrieron el frente occidental. Las experiencias previas en Ypres, Salerno, Anzio y el Pacífico habían enseñado bien a los aliados cómo llevar a cabo operaciones anfibias de la mejor manera, culminando en esto la invasión de Europa ocupada por los nazis. Los aliados empujaban a los alemanes de regreso a su patria desde 3 frentes. A pesar de la ventaja numérica que disfrutaban los aliados, los alemanes aún podían demostrar su extraordinaria destreza tecnológica. Una semana después del día D, las primeras bombas voladoras, un B-1, comenzaron a llover sobre Londres. Aunque no fueron precisos para cambiar la guerra, sí aterrorizaron el sureste de Inglaterra y distrajeron a los aliados, obligándolos a bombardear sus sitios de lanzamiento. Esto se reforzó luego con la llegada del UMB-2, que sirvió de modelo para los misiles balísticos intercontinentales actuales. Alemania también lanzó el primer caza a reacción operativo, el Me-262.
Estas armas sorprendentes dieron una ventaja inesperada a los aliados. No obstante, Hitler confiaba tanto en los misiles, cazas cohete y supertanques de Alemania que desvió recursos clave a su desarrollo en vez de destinarlos a armas convencionales ya probadas. La inmadurez de la tecnología significaba que no pudieron ofrecer los resultados con los que Hitler fantaseaba, y así su desarrollo continuo solo obstaculizó el esfuerzo de guerra de Alemania al atar recursos cada vez más limitados. Después, algunos generales planearon matar a Hitler con una bomba, pero fallaron y fueron ejecutados. En julio, los rusos llegaron a Polonia, mientras que en agosto, los aliados occidentales habían liberado París. Los alemanes estaban ahora en plena retirada, mientras los aliados avanzaban hacia el este con cautela, pero de manera constante. Pero el mariscal de campo Montgomery ideó un plan audaz para acelerar la derrota de Alemania, que consistía en utilizar paracaidistas para capturar una serie de puentes sobre los ríos Rin y Mosa en los Países Bajos y Alemania. Las fuerzas terrestres avanzarían rápido a los puentes para asegurarlos y permitir la entrada masiva de tropas aliadas a Alemania. Era un plan arriesgado, lo que llevó a un general británico a decir: «Creo que vamos un puente demasiado lejos». Monty convenció a Eisenhower y la operación inició el 17 de septiembre. Con el nombre en clave Market Garden, la operación estuvo plagada de problemas. La resistencia superó lo esperado y algunos puentes no fueron capturados. Las fuerzas alemanas rodearon a los paracaidistas y tras más de una semana, los aliados restantes debieron regresar a sus líneas o rendirse. Tras Market Garden, los aliados reanudaron su lento avance por Europa Occidental. Pero los alemanes aún no habían terminado. Al final del año, los alemanes hicieron un último intento de romper las líneas aliadas en Europa con una sorpresiva ofensiva por el bosque de las Ardenas en diciembre. Ahora recordada como la Batalla de las Ardenas, tenía como objetivo dividir en dos a los ejércitos aliados y dependía en gran medida de capturar los suministros de combustible aliados para alimentar los 1.200 tanques alemanes involucrados en el ataque. La ofensiva tomó completamente por sorpresa a los aliados, quienes se encontraron sin la ayuda del apoyo aéreo debido al mal clima. Sin embargo, focos de resistencia aliada muy feroces ralentizaron la ofensiva alemana, que perdió cohesión y, lo más importante, no logró capturar los suministros de combustible. En enero de 1945 el clima mejoró y los aliados lanzaron ataques aéreos que obligaron a los alemanes a retirarse a sus líneas defensivas. Aunque ganó, fue la batalla más sangrienta para el ejército estadounidense en Europa. En el Pacífico, en la batalla del Golfo de Leyte, el 25 de octubre, las fuerzas aliadas enfrentaron un nuevo terror, el kamikaze. Estos aviones se estrellaban intencionalmente contra barcos, actuando como misiles tripulados, y algunos almirantes japoneses pensaban que era la única manera de cambiar el rumbo frente a las armadas aliadas. Increíblemente, tal era la creencia en la rectitud de estos actos suicidas, que no faltaban voluntarios. Luego, la doctrina kamikaze también implicó atacar bombarderos aliados y usar aviones especiales con propulsión a cohete. Tras la batalla de las Ardenas, para muchos era evidente que la Alemania nazi estaba casi derrotada y solo faltaba acabar con la resistencia final. En marzo de 1945, las tropas aliadas cruzaron el Rin y poco después, una bomba Wemipa-1 fue la última en caer en suelo británico durante la guerra. Para Alemania, los bombardeos solo aumentaron. Dresde fue atacada por más de 1.300 bombarderos estadounidenses y británicos en 2 días de febrero. En abril, la última resistencia alemana en el Ruhr es suprimida, lo que lleva a que unos asombrosos 370.000 soldados alemanes sean hechos prisioneros. En el frente oriental, las tropas rusas avanzaron por Polonia, entraron en Alemania Oriental y Austria y llegaron a Viena el 13 de abril. Miles de alemanes en Polonia quedaron atrapados e intentaron huir por mar en el transatlántico Wilhelm Gustloff. Un submarino soviético torpedeó el barco, matando a casi 10.000 soldados y civiles alemanes, siendo el peor desastre marítimo de la historia.
A medida que Italia estaba cada vez más bajo el control de los aliados, el dictador fascista Benito Mussolini y su amante fueron asesinados por combatientes comunistas en el norte de Italia el 28 de abril, momento en el que Hitler y su propia amante Eva Braun se habían refugiado en su búnker en Berlín, donde planeaba quedarse hasta el final. Mientras estuvo allí, generalmente se refugiaba en su propia mente, en un mundo donde las armas maravillosas en las que tanto creía habían salvado su Reich. Los soviéticos llegaron a las afueras de Berlín el 16 de abril de 1945, iniciando el capítulo final de la Alemania nazi. Durante más de 2 semanas, el ejército soviético bombardeó y luchó abriéndose paso entre los escombros de lo que quedaba en Berlín, en escenas no muy diferentes a las de Stalingrado casi 3 años antes. Todos los ciudadanos fueron forzados a defender la ciudad, y a niños desde 12 años se les dieron uniformes de soldados alemanes muertos para seguir luchando. Una inusual unidad que defendía la ciudad estaba formada por prisioneros de guerra británicos de las Waffen-SS con insignias de león, quienes se ofrecieron como voluntarios tras confirmar su pureza genética. La batalla del ejército soviético por la ciudad se vio obstaculizada por un nivel decreciente de disciplina entre sus filas, quienes comenzaron a beber, saquear, asesinar y cometer violaciones masivas. En el búnker de Hitler, el miedo y la locura dominaban a los líderes alemanes finales. Finalmente, Hitler no lo soportó más y el 30 de abril de 1945, él y Eva Braun se suicidaron. Dejó instrucciones a sus guardias de cremar su cuerpo, pues vio cómo trataron el de Mussolini y no quería lo mismo. Tras la muerte del Führer, Berlín se rindió el 2 de mayo, pero continuaron las violaciones y saqueos a la población, incluso a niñas de 8 años. Era común que oficiales soviéticos recorrieran la ciudad en autos buscando mujeres obligadas a salir de casas destruidas por comida. Tras perder su capital, con su líder muerto y el país colapsado, las fuerzas alemanas restantes se rindieron en masa a los aliados. El 8 de mayo se rindió el último ejército alemán y se proclamó el Día de la Victoria en Europa, Victoria en Europa Day. En el Pacífico, la lucha siguió y se intensificó mientras los japoneses se desesperaban más. En febrero, la batalla de Iwo Jima comenzó con un intenso bombardeo naval de 3 días sobre las posiciones japonesas. En la batalla, los estadounidenses perderían casi 7.000 hombres, mientras que los japoneses perderían al 90% de más de 20.000 soldados en las islas. El 1 de abril de 1945, los estadounidenses iniciaron la limpieza de las islas Ryukyu, enfocándose en Okinawa. Sería la última campaña de salto de isla antes de que los aliados atacaran Japón. En 3 meses de combates, los estadounidenses perderían 20.000 muertos, mientras los japoneses luchaban hasta el final. Incluso su comandante se suicidó en vez de rendirse. Muchos estrategas militares vieron estas cifras y comenzaron a darse cuenta de que una invasión a la isla principal de Japón iba a ser extraordinariamente costosa en vidas y que los combates probablemente continuarían por al menos 2 años más. Algo tenía que hacerse para terminar la guerra rápidamente. Años antes de la guerra, se propusieron teorías sobre cómo usar la energía atómica como fuente de poder y arma. Winston Churchill estaba especialmente interesado en ese tipo de investigaciones durante los años 30 e incluso publicó artículos sobre su aplicación militar. Ya había trabajos preliminares en Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Japón, pero al iniciar la guerra, Gran Bretaña dejó la investigación para enfocarse en defenderse. Tras Pearl Harbor, los estadounidenses iniciaron su propio proyecto antes de colaborar con británicos y canadienses para crear la bomba atómica, el arma más poderosa de la historia. Con el proyecto Manhattan, científicos trabajaron entre 1942 y 1945 para crear la primera bomba atómica. El 16 de julio de 1945, en el campo de pruebas de Alamogordo, Nuevo México, se realizó la primera prueba exitosa de la bomba atómica, confirmando que los aliados ya contaban con un arma de poder indescriptible.
Después de confirmar que el arma podía ser transportada hasta un objetivo en Japón por un bombardero B-29 Superfortaleza, el presidente Truman, quien había reemplazado a Roosevelt tras su muerte el 12 de abril, autorizó su uso contra la ciudad japonesa de Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, la ciudad fue diezmada por una bomba atómica lanzada por el B-29 Enola Gay. La bomba, llamada Little Boy, tuvo una potencia de 15.000 toneladas de trinitrotolueno y causó más de 100.000 muertes. Truman exigió una rendición inmediata de Japón, o prometió que habría más ataques con bombas atómicas, en lo que él describió como un reinado de destrucción. Al no haber rendición, Truman ordenó otro ataque, esta vez sobre la ciudad de Kokura, pero estaba cubierta por nubes y una cortina de humo, así que la tripulación del B-29 Boxcar voló a su objetivo secundario, Nagasaki. A las 11:02 la bomba explotó con fuerza de 21.000 toneladas de trinitrotolueno, matando a más de 80.000 personas adicionales. El 15 de agosto, el emperador japonés anunció que el país se rendiría ante los aliados, con la firma formal de la rendición llevándose a cabo el 2 de septiembre, fecha que ahora se recuerda como el Día de la Victoria sobre Japón, el final de la Segunda Guerra Mundial. Nunca sabremos cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de las estimaciones sitúan la cifra en unos asombrosos 60 millones de personas, el 3% de la población mundial en 1940. Tras la guerra, se reveló la magnitud de los crímenes nazis y japoneses, lo que llevó a varios juicios por crímenes de guerra. Sin embargo, no todos los responsables fueron llevados ante la justicia. Joseph Mengele, un médico nazi que realizó experimentos con gemelos en campos de concentración, escapó a Sudamérica, donde murió en 1979. En Oriente, el doctor japonés Shiro Ishii entregó la investigación de la Unidad 731 a cambio de indultos del gobierno de Estados Unidos, que temía que los soviéticos la obtuvieran. Ninguna otra guerra en la historia ha cambiado de manera tan dramática no solo el mundo político, sino también el mundo cotidiano. Las tecnologías creadas en la guerra, como motores a reacción, cohetes y equipos de comunicación modernos, ahora forman parte de nuestra vida diaria. Los cohetes B-2 lanzados por Alemania a Londres facilitaron el desarrollo del primer cohete espacial, que permitió lanzar satélites para mejorar la comunicación global y la vigilancia de la Tierra. El desarrollo de aeronaves, especialmente con motores a reacción, hizo que viajar por el mundo fuera accesible para todos, no solo para unos pocos. Incluso los experimentos malignos de nazis y japoneses ampliaron nuestro conocimiento médico del cuerpo humano. Sin embargo, el fin de la Segunda Guerra Mundial no trajo la paz en nuestro tiempo. Los aliados ganadores pronto se enfrentaron, pensando que la siguiente guerra sería entre Washington y Londres contra Moscú. Alemania fue dividida entre este y oeste, y esto se convirtió en el escenario de la Guerra Fría, un periodo de la historia donde el legado de la Segunda Guerra Mundial en realidad amenazó con aniquilar a la humanidad de una vez por todas.